Muy buenos días y bienvenidos. Empezamos una semana más de clases, sábado 29 de agosto del 2020, con el tema el ensayo. Chicos de octavo de educación básica, el tema de hoy va a ser muy interesante porque nos va a ayudar a conocer a detalle la forma de expresarnos de manera escrita, pero de la manera estructurada y correcta. El mensaje del día de hoy es: somos el fruto de nuestras palabras, la consecuencia de nuestros actos. Todo lo que decimos, todo lo que proclamamos tiene que ser un hecho. Y ese es el resultado de nosotros. Lo que decimos debemos de cumplirlo. Y por otro lado, cada acto que nosotros cometemos va a tener una consecuencia. Esperemos que lo que cosechemos al final sea éxito. Si es que empezamos a trabajar o a sembrar éxito de la misma manera. Pues bien, iniciamos la clase de hoy. El tema, como ustedes ven, es el ensayo. Como ustedes pueden ver ahí, hay un sinnúmero de palabras donde habla acerca de lenguaje, experiencia, ideas, realidad, decir, tema, conocimiento, objeto, orden. Todo eso son ideas que nos llevan a cómo estructurar un ensayo. ¿Okay? Si de pronto escucharon, hagan un ensayo de tal cosa, pero ¿cómo hacemos un trabajo si no sabemos la estructura correcta de esa herramienta? Pues bien, empecemos. El ensayo, ¿qué es? Un género literario que se caracteriza por permitir desarrollar un tema determinado de una manera libre y personal. El ensayo es una creatividad y razonamiento y gusto y estilo propio. El tema puede ser cualquiera y variado, pero la forma como expresarse también tiene que ser libre, espontánea, sin necesidad de tener tantos parámetros o requisitos establecidos. Obviamente, dentro de este escrito debe de haber coherencia, adecuación y cohesión para que sea correcto. Bien, ¿cuáles son las características? El tema tiene que ser libre. Como ustedes observan ahí, libertad temática, quiere decir tema libre, el tema que ustedes elijan. El estilo personal o amistoso en la escritura. No tiene que ser tan formal, tiene que ser un poco más acercado a las personas que se está dirigiendo. Pueden incluir citas o referencias, podemos añadir algún comentario de otra persona. Sin una estructura definida, el autor escoge el orden en que se desarrolla su argumento. ¿Se dan cuenta? Nos da más libertad para poder llegar. Su extensión depende del autor. Yo decido cuánto voy a involucrar en ese sentido. Si voy a utilizar más texto o menos texto, mientras que el mensaje o el ensayo tenga la comunicación correcta. Y va a ser dirigido generalmente a un público amplio. No vamos a seccionar. No vamos a decir, no solamente le mando a este grupo determinado. El ensayo va para que cualquier persona, cualquier público pueda leerlo y asimilarlo. ¿Cuáles son los tipos de ensayo? Tenemos el tipo de ensayo literario, el ensayo científico, el ensayo crítico y el ensayo argumentativo. Cada uno de estos ensayos tiene su estructura, pero son casi paralelas. El ensayo literario lo que denota va a ser pues, una forma más dramática o más rica en el momento de expresarse, en el momento de utilizar palabras que vayan más inspirados en la literatura. El ensayo científico va de acuerdo a un aporte que se haya descubierto en la ciencia o algún conocimiento que ya esté escrito y que se esté investigando más. El ensayo crítico va justamente a eso, a un razonamiento más especificado de algún tema. Y el ensayo argumentativo se sostiene a través de fundamentos y bases sólidas. Seguimos. Aquí vemos las partes de un ensayo. Vemos a breves rasgos que tiene un título, tiene una introducción, tiene un argumento y una conclusión, inclusive las referencias de donde fue tomado ese ensayo, porque igual para hacer un ensayo podemos basarnos en un escrito ya utilizado, ¿ok? Un título, la introducción, el argumento, una conclusión y la referencia. Esas son las partes de un ensayo. Analicemos una a una. En la introducción vamos a poder dar el inicio al lector el tema que vamos a tratar. Vamos a poner al tanto al lector de lo que se ha dicho del tema. En esta introducción vamos a presentar el indicio. Vamos a hablar de este tema o este tema se refiere a. Esa es la introducción. ¿De qué vamos a hablar?
En el desarrollo abarca la mayor parte del texto y en él se exponen los argumentos que aclaran y sustentan nuestra hipótesis. En ese desarrollo va la argumentación donde usted va a explicar el porqué de su tema, a dónde usted quiere dirigirse y qué es lo que quiere lograr para sustentar la idea que tiene. Y en la conclusión es una recapitulación de las principales líneas argumentativas que siguen una línea. ¿Ya? Desde que usted creó el tema, va desarrollando el tema, va solucionando el tema, hasta que al final termina con la solución. Y esa es la conclusión. Pues bien, aquí tenemos algunas partes interesantes del ensayo. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la introducción. ¿Qué se hace en la introducción? Se exponen los temas a tratar en el escrito. Pues bien, vamos a hacer esto. Es más o menos como el menú o el abreboca de un ensayo. En el desarrollo contiene la exposición y análisis. Se plantean las ideas y se sustentan con fuentes. ¿Ok? Buscamos una idea que tenemos y buscamos un autor que nos respalde esa idea. Alguien que haya pensado en ese tema antes que nosotros. Luego de eso tenemos la conclusión. El autor plantea sus ideas y opiniones y puede llegar a solucionar los puntos mencionados. Aquí está la opinión personal, como usted o como nosotros resolveremos ese tema en cuestión. Antes de eso tenemos la preescritura. Se ensamblan las ideas para comenzar a escribir y eso lo hace a través de una lluvia de ideas. Usted empieza a generar ideas y puntos y todo eso lo va escribiendo como en un borrador. Ese borrador está en desorden, pero usted tiene todas las ideas o todos los temas o todas las palabras que va a utilizar para ese ensayo. Una preescritura. Luego viene la escritura. En esta escritura usted va a redactar las ideas en forma de borrador. Ya tiene todas las ideas, ahora empieza. Bien, vamos a escribir y empieza a hacer su escrito. Ahí usted se va a equivocar, va a empezar a cometer errores, pero se entiende de que eso va a ser un borrador. Y la posescritura, cuando ya usted examine el texto redactado para corregir los errores. Los errores tanto de escritura de acuerdo a coherencia y adecuación, como ortografía. Una vez terminado este ciclo, usted tiene listo su ensayo. Esta es la forma correcta de crear un ensayo. Pasos para escribir. Nótese. Primer punto, seleccione un tema conocido y de su interés. Segundo, identifique el punto de vista a desarrollar. Pongamos un ejemplo. Hablemos de la ministra Romo y de la alcaldesa. Ese es el tema del interés por el momento, para mí. ¿Cuál es el punto que vamos a desarrollar? El punto de vista. Mi punto de vista, yo estoy de acuerdo a la alcaldesa. Habrá quienes estén de acuerdo a la ministra. En fin, ya identificamos cuál es nuestra posición referente al tema. Yo estoy de acuerdo a la alcaldesa. Perfecto. Luego de eso vamos a desarrollar un esquema con las ideas principales y secundarias. ¿Cuáles son las ideas principales? Protegernos del COVID-19, que las escuelas no se abran, que los niños no se enfermen. Todos esos puntos los voy haciendo en un escrito. Una vez que ya tengo esos temas desarrollados, voy a buscar información. Información que me ayude a argumentar el por qué yo estoy de acuerdo con que no se aperturen las clases en forma presencial en medio de una pandemia. Ese va a ser mi búsqueda de información. Los casos que hay ahorita de COVID, las estadísticas que hay, las enfermedades secundarias que se han producido por esta enfermedad, etcétera. Toda la información que necesite para yo estar de acuerdo a mi punto de vista. Una vez que hago esto, voy a utilizar un bosquejo, mi borrador, donde voy a poner todo lo que yo crea conveniente de que una vez terminado ese borrador voy a extraer lo que más me interesa. Vamos a identificar el vocabulario. Obviamente, si voy a hacer un tema científico o un ensayo científico o un ensayo personal, tengo que buscar las palabras adecuadas. Si es necesario utilizar un diccionario, bienvenido sea. No está mal utilizarlo. Podemos utilizarlo para familiarizarnos con palabras nuevas. Podemos obtener citas, estadísticas, noticias, antecedentes, etc. Si yo quiero poner en mi trabajo que el COVID ha aumentado las cifras, ¿qué tengo que poner? Perfecto, voy a poner la imagen o el dato estadístico que tiene el COE nacional en cuanto a los casos que hay hasta ahora, casos que ya se han desestimado y muertes que hay. Todo eso me sirve para crear mi ensayo.
noticias también acerca del caso y los antecedentes, todo lo que ha pasado. Entonces, todo esto que está aquí en esta estructura nos va a ayudar a hacer un ensayo correcto. Lo importante también de esto es evitar el plagio y no dejar el ensayo para el último momento. Cuando dejamos las cosas para el último momento, estamos empezando a que nuestras ideas no fluyan de la manera correcta. Entonces tenemos que hacer las cosas con el tiempo necesario, cuidando de utilizar nuestras propias palabras, y el ensayo, como se menciona, no es algo rígido, es algo donde podemos expresarnos de la manera como uno quiera hacerlo, mientras guarde las debidas consideraciones, parámetros y respeto hacia la persona que nos va a leer. ¿Ok? Una vez terminado con esto, hemos visto cómo es el ensayo, parte por parte de lo que tiene un ensayo. Entonces vamos ahora a trabajar ustedes en esta tarea. Van a realizar un ensayo siguiendo todo el protocolo que hemos analizado hoy día. Van a elegir cualquiera de estos temas. Aquí les puse 5 temas: ministra de gobierno versus alcaldesa de Guayaquil, elecciones presidenciales 2021, corrupción en el Ecuador, esperanzas de vacuna contra el virus COVID-19, reactivación económica de Guayaquil en medio de la pandemia. No van a hacer los 5, solo de esos 5 van a elegir ustedes el que deseen hacerlo y el tema que llame más su interés. ¿Ok? De estos 5, solo uno, cualquiera de ellos. Esa va a ser su tarea para esta semana. Pues bien, por mi parte ha sido todo por este día. Nos estaremos viendo de aquí la próxima semana. Recuerden cumplir con todas sus tareas. Envíen por favor a través de la plataforma o a través del grupo de WhatsApp. Y no se olviden también de ponerse al día con sus obligaciones económicas con la institución. ¿Ok? Por mi parte, que tengan un excelente fin de semana.